Bueno, nosotros todos somos cienagueros. Mi familia es conformada por Alfredo Correa Galindo, mi papá, y Eloísa de Andrés, mi mamá. Mi mamá Samaria, pero toda la vida vivió en Ciénaga. De ese matrimonio nacimos 4, que fueron Alfredo Rafael el mayor, Jorge el segundo, Raúl el tercero y de ñapa llegué yo, la 4ª y última. Vivimos en Ciénaga toda nuestra niñez, mis hermanos toda su adolescencia. Nos vinimos a Barranquilla buscando mejores colegios y mejores universidades para la educación de mis hermanos que ya empezaron a crecer. Alfredo Rafael fue una esponja que absorbió todas esas enseñanzas de mi papá y de mi mamá. Gran amante de sus padres, un respeto y una adoración total por su papá y su mamá. Yo creo que él le consultaba todo a ellos, todo incluso de su vida personal, íntima. Así, loco, le encantaba el rock, le encantaba la música y ya era un muchacho que a veces uno veía que tenía otras inquietudes intelectuales, muy inteligente, ya mostraba sensibilidad social. Un hombre con una ética insobornable, de una sensibilidad humana y social única, y jamás jamás comulgó con la corrupción, ni con el cuento de que cómo voy yo ahí. Era noble y básicamente era lo que estrictamente se llama el término bueno, un ser bueno, un hombre sin maldad y sin malicia. También como un gran hombre, como un apóstol de la libertad de expresión y de la justicia social. Yo no podía pasar por Barranquilla si no iba a casa de Alfredo. Si iba al momento, a veces salía de Cartagena y le decía, voy para Santa Marta, voy a pasar por tu casa. Y enseguida decía, el desayuno es en mi casa. Y yo le decía, oye, voy con mi mujer y con mis 2 hijos. Eche, ¿qué te importa? O sea, y llegábamos y nos tomábamos la casa. Vivía tal vez en el barrio Bellavista de ahí de Barranquilla. Y siempre él con su sonrisa, con su timidez tal vez, pero también con su inocencia. Para mí, él era mi papá y en mi cabeza él era profesor. O sea, obvio, siempre lo escuchaba hablando de ser una persona justa, de la equidad, pero no tenía realmente un entendimiento bien claro de lo que él hacía. Habían libros por todos lados, en todas las paredes. O sea, mi mamá siempre decía así de broma que si alguna vez iba a haber como un terremoto o algo en Barranquilla, nos iban a encontrar todos debajo de libros. Era un profesor que inspiraba el deseo de pensar, que inspiraba el deseo de reflexionar, y esa presencia a través de sus ideas
era también imponente, digamos, en el sentido positivo del término. No es que él llegase a imponerse sobre los otros, por supuesto que no, porque lo que planteaba en sus discursos, lo que planteaba en sus clases también era una absoluta democratización del conocimiento. Y entender realmente, wow, lo que él estaba haciendo y a tantas vidas que tocó y escuchar a otras personas hablar de él, la verdad que sí, me toca mucho, ¿no? Porque ahora es que puedo entender realmente su labor y lo importante que era para él luchar por los que tal vez no tienen una voz. Alfredo nos hablaba sobre el trabajo que estaba haciendo con las comunidades desplazadas en Magdalena. Nos hablaba mucho sobre eso, sobre esa experiencia y sobre lo problemático que era en ese momento en el país trabajar en una investigación de ese tipo. En un momento en el que se estaba hablando de restitución de tierras, en el que el paramilitarismo estaba actuando de manera hacía presencia de manera clara y permanente en varias regiones del país, en la costa atlántica también, en el Magdalena, sin duda. Alfredo fue una persona muy crítica de la violencia en general, o sea, él por supuesto dialogaba y tenía posiciones socialistas cercanas a la necesidad de generar un cambio social más inclusivo, más incluyente de la población. Pero él nunca fue una persona cercana de alguna forma o que viera en él una opción de la violencia como ejercicio político. Ni siquiera con las palabras, porque él decía, lo que garantiza que yo sea demócrata es a su vez garantizar que mi oposición exista. Si yo no tengo oposición, yo no puedo decir que soy demócrata. A pesar de tener ese entendimiento de la disfuncionalidad de la sociedad, al mismo tiempo él tenía como que esa creencia de que sin embargo hay algo bueno en el ser humano, ¿ya? Yo recuerdo muy bien en una clase con Alfredo donde él nos dijo claramente, abiertamente, y esto es algo que a mí jamás se me olvidará en la vida, y cada vez que me acuerdo aún se me pone la piel de gallina, porque fue una premonición luego de lo que sucedería de lo que sucedería, y que deja claro también cómo la visión para nada ingenua, por supuesto, de Alfredo sobre lo que estaba sucediendo en el país. Un día nos dijo en clase, mi vida corre peligro. Era un momento muy complejo. Yo, la verdad, en ese momento, pues, hombre, era mi profesor, mi amigo y todo el tema. Y es duro porque cosas como, por ejemplo, pensar eso, como pensar en estar en una cárcel, es algo muy duro, digamos, realmente. Yo no me imagino una circunstancia como esa. Y digamos, cuando él es acusado injustamente, en todos los entornos teníamos mucho temor sobre qué hacer, o sea, no había incertidumbre. Ir a visitarlo, no ir a visitarlo. Si lo voy a visitar, me pongo en riesgo también. Y eso es espeluznante, porque saber en un país que uno no puede ejercer su trabajo crítico sobre la problemática
de comunidades, porque nuestra vida corre peligro, es desastroso, y fue finalmente lo que sucedió con él. Yo no podría seguir viviendo en la vida con tranquilidad, sabiendo que ahí estaba un amigo mío, una persona que valoraba y respetaba, y no me acercaba a dar un respaldo en ese momento, con todos los miedos que habían de todo el caso. Y comencé a visitar a Alfredo, entonces obviamente pude percibir el dolor y digamos lo que él padecía de estar allí. El profesor Jay Vega me pidió un día, cuando nos enteramos de la captura injusta, por supuesto, ilegal de Alfredo, me dijo: Gerardo, estoy reuniendo cosas de estudiantes, cartas que quieran enviarle al profesor Correa, porque me voy a ver con él. Si quieres escribirle algo, adelante. Así que le escribí algo donde yo le expresaba, le decía que nosotros, sus estudiantes, veíamos en él una suerte de voz que nos ayudaba a entender el país, que nos ayudaba a entender la sociedad en la que estábamos, y que esperábamos, que rogábamos porque esa voz se mantuviese firme. Un correo que le mandó Gerardo Ferro, o sea, fue uno de los textos que más me conmovió, que era alguien que había sido su estudiante. Era como una mezcla una mezcla como de dolor, de admiración, o sea, como de sentir que no hay derecho a que pase algo como eso. Y eso fue como esa conversación con él. Yo me acuerdo cuando él sale de la cárcel, yo lo visito luego en su casa, y nos sentamos ahí en el cuarto y está él con Alba, y él tenía todo el paquete ahí, de todo, no sé qué habrá pasado, nunca más lo vi. Y él decía: no vaya a ir, esto es de verdad, verdad. Cuando mataron a mi papá, la verdad que eso sí fue, cuando eso sucedió, dije, yo me quiero ir. Eso fue como que la reacción instantánea que yo tuve cuando mataron a mi papá, decir, yo no quiero vivir en este país. No, ¿por qué? Si es una persona honesta, una persona que está tratando de ayudar a personas que están necesitadas, y así es como se les paga. Me dejó un vacío grande, ¿no? Cuando no estaba, porque, como te digo, fue una parte muy, muy grande de mi entendimiento de cualquier materia. Fue una parte bien, bien importante de mi educación, ¿no? Y de mi formación. Alfredo escribió las siguientes palabras que vienen hoy como anillo al dedo. Alfredo dice, comillas, aquí la justicia y el respeto van de la mano. Se pregunta Alfredo, ¿cuál es la diferencia entre ser un hombre bueno y ser un hombre justo? Él mismo se responde, los hombres buenos se basan en actitudes emocionales y ser inocentes. Los justos, como su nombre lo indica, le dan a cada cual lo que corresponde. A quien haya que absolverlo, se absuelve, y a quien haya que sancionarlo, se sanciona. No hay términos medios, cierro comillas, fin de la cita. Comparezco ante ustedes en mi calidad de director general de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con el fin de realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad que conjure el actuar dañino del Estado. Los familiares y amigos del profesor Alfredo están unidos en el dolor. La detención injusta de su libertad y su posterior homicidio comprometió la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y del DAS, entidad que a su vez actuó con la participación de miembros del bloque norte de las autodefensas, tal como acertadamente lo señala el Consejo de Estado en su decisión. Nada, absolutamente nada justifica este actuar. Las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas y no para cometer abusos de esta magnitud que acaban siendo crímenes terribles. Esta decisión del Estado de pedir disculpas, de pedir perdón, ojalá sirva para mirar el futuro en nuestro país con algo de esperanza. Sin ninguna duda, y eso lo sabemos absolutamente todos, que Alfredo Correa Andrés lo desaparecieron físicamente, pero sus ideales y sus principios estarán y seguirán vigentes por mucho tiempo. Ese panel de diseño exquisito está sucio y está manchado. Y no se trata de limpiarlo, no se trata de trapearlo, como dirían acá, porque esa es una mancha más profunda. Y yo creo que sí valía la pena complementar el muro dedicado a Alfredo con imágenes, con estas 8 imágenes que no solamente hablan de su vida profesional, de su ética profesional, de su trabajo como sociólogo, como etnógrafo, como agrónomo, como persona comprometida con las comunidades, con la cultura, con el medio ambiente, sino que también hablan de la manera infame como termina su vida. La verdad que son sentimientos encontrados. Y son sentimientos encontrados porque yo desearía que estuviera vivo. Yo no desearía que se le hicieran homenaje. Esto no le devuelve la vida. Pero la indiferencia, como decía el maestro Cristo Hoyo, pulula en nuestro país. Y es verdaderamente emocionante, reconfortante, digamos esa es la palabra, reconfortante, ver que una institución educativa como por ejemplo la Universidad del Norte, que asumió este reto y lo llevó a la realidad, tuvo en cuenta el nombre de mi hermano en un justo reconocimiento, un homenaje a lo que él fue. Y este es el mejor escenario y este es el hábitat natural de Alfredo, mi hermano. Una casa de estudio a lo que él se dedicó. Estudiar y estudiar, estudiar, nutrirse del conocimiento para transmitírselo a los otros. No hay ninguna forma en que quienes perdieron un ser querido, esposo, padre, hermano, vayan a poder superar completamente este inmenso dolor. Pero creo que para ellos el que se restituya la memoria de Alfredo Correa con respeto, con reconocimiento y con cariño, que es lo que expresa esta comunidad universitaria, es un motivo de profunda satisfacción. El tema del libro surge porque en el estudio de Alfredo Correa de Andrés en su casa
hay una cantidad de archivos. Y Alba, su esposa, se interesa en qué hay en ese archivo, o sea, qué documentación hay en ese archivo. Y un día me invita a ir al estudio y comienzo a revisar una cantidad de textos que están allí, algunos escritos a mano, otros escritos a máquina. Entonces, el interés era más centrarlo en la imagen de él como un académico que estudió el Caribe colombiano, que reflexionó, que está en sus escritos, está la reflexión sociológica que él dejó como legado, por eso se llama legado, o sea, es un legado que hay aquí. Y en segundo lugar está también un legado que está por configurar, que es ese legado de su aporte a los procesos sociales en el Caribe colombiano, a la defensa de los derechos humanos, al medio ambiente, a la democracia, que está, digamos, distribuido en organizaciones sociales, en el Estado, en muchas memorias de quienes fuimos sus estudiantes, de quienes fuimos sus colegas en general. Gran parte del trabajo científico desarrollado por Alfredo es utilizando la IAP, investigación, acción participativa, y todo lo que produce, todo lo que logra escribir, y por eso se llama Sociología desde el Caribe colombiano, mirada de un sentipensante. Porque Orlando habla de que no podemos ser los investigadores fríos, ¿sí? Que van, recogen investigación en una comunidad, hablan con la comunidad, vamos a hacer esto y lo hacemos, no le hacemos ninguna devolución, sino que tiene sentimiento y tiene un pensamiento crítico, una construcción crítica de lo que va a investigar. El objeto de investigación se vuelve objeto-sujeto. Y él se confesaba como un sentipensante. Él decía que no bastaba para el conocimiento, y el conocimiento del ser humano, de la sociedad, en fin, no bastaba únicamente con la racionalidad, con ser una persona racional, sino que era necesario, y sobre todo cuando se trataba con personas, también tener en cuenta el elemento de los sentimientos de esa persona. La mejor manera de mantener vivo el legado de Alfredo en estas nuevas generaciones es mantener una actitud crítica frente a lo que ocurre en nuestra sociedad, una actitud crítica frente a lo que ocurre en el barrio, frente a lo que ocurre en mi comunidad, frente a lo que ocurre en mi región, frente a lo que ocurre en mi ciudad, frente a lo que ocurre en mi país. Mantener una actitud crítica, no podemos estar dormidos ante lo que sucede. Uno podría decir en palabras falbordianas, él era un anfibio. O sea, Falborda habla de cultura anfibia y se refiere a ese campesino y pescador que es sabio en las artes del agua, en la pesca, y en las artes de la tierra, en la agricultura, y se maneja muy bien en las dos. Alfredo Correa de Andrés fue un académico riguroso en la investigación, publicaba, iba a los congresos, debatía en la academia, era un profesor excelente, pero él entendía que ese no era su único ámbito desde el cual el conocimiento podía aportarle a la sociedad. Alfredo reúne todas las características, a mi modo de ver, para ser un orgullo caribe, un orgullo de Colombia. ¿Por qué? Porque era un hombre caribe, un hombre que viene de esta tierra, que conocía esta tierra, que conocía esta región, que conocía sus problemas, que había trabajado con su gente, que en él se conjugaba esa combinación de jocosidad y de humanismo tan presente en el ser caribe. Es la máxima expresión, ¿verdad?, del hombre sentipensante del Caribe universal, o sea, ese Caribe que cobija no solamente el Caribe colombiano, sino el Caribe insular. Ese hombre que piensa con el corazón, que está lleno de sentimientos. Si había una forma de expresar, de buscar una figura
que signifique, que simbolice la ternura, ese es precisamente Alfredo. El desarrollo social no es un nuevo campo de estudio, más bien es un campo de convergencia de múltiples disciplinas hacia la comprensión de múltiples fenómenos de la sociedad contemporánea. Pensar que el desarrollo se expresa a través del crecimiento económico es bastante, además de reductor, incompleto. Desarrollo social es bastante polémico. Existen múltiples controversias